pareció muy atinado, junto con alguna exposición de alguno de los compañeros de la comisión en algún momento, nos pareció atinado invitar al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, que justo cuando nos comunicamos se estaba volviendo de La Haya y que entendíamos nos podía dar alguna idea y algún análisis sobre el debate del fallo, las consecuencias del fallo y bueno, la situación que se abre en este momento. Y por suerte contamos con él en este momento. Algunos apuntes porque este tema es muy relevante y no quería omitir ninguno de los datos. Lo primero que me parece importante desde el punto de vista de la geopolítica latinoamericana es que este fallo del tribunal, si bien va a seguir andando a través de la comisión que administra el río Uruguay, pone punto final a una controversia que nos daña en la política del Mercosur y en la proyección latinoamericana, y realmente vemos con mucho optimismo la reunión de Cristina y Mujica en esta semana. Por lo tanto, este yo creo que es el dato positivo. Se cierra una etapa de controversia, aunque ciertamente no va a ser fácil lo que viene, y hay un horizonte de acuerdo con el país hermano. Ya se ha pronunciado Cristina, se pronunció Jorge, Dayana, también el jefe de gabinete, en punto a algunas definiciones políticas. Yo voy a tratar de hacer un relato ordenado de hechos públicos para tratar de dar una coherencia en la interpretación de lo que ha pasado. Lo primero es que, y de alguna manera una respuesta indirecta a cosas que se están diciendo con alguna alegría y liviandad por gente que realmente, algunos han tenido responsabilidades y otros no tanto, y siempre se puede opinar muy fácil desde la ninguna responsabilidad política. Argentina esto lo ha tomado muy seriamente desde el año 2003, y además esa fue la época en que Uruguay aprobó la erradicación primero de la pastera española ENCE. Hacia el 2005 vino el tema de la pastera Botnia, hoy es UPM porque ha transferido, y del puerto. Y además los argumentos básicos del Uruguay fue que ellos no atendían el Tratado del Río Uruguay porque esta cuestión para ellos era una cuestión de soberanía política y una cuestión de estrategia económica. En realidad era un acuerdo del CFI y del Banco Mundial de una operación de más de 1.500 millones de dólares y más de 1.000 millones que venían en una política predeterminada de muchos años antes, que tenían que ver con la política de forestación. Cuando hay forestación siempre se termina una pastera, quiere decir que era la frutilla del postre de un proceso que venía de hace mucho, y si ustedes recuerdan, en un programa de La Nata se hacía la propaganda, invierte en Uruguay en forestación. Entonces, realmente Argentina en todo momento planteó su disidencia en el ámbito que naturalmente corresponde al derecho internacional, que es el ámbito de la Comisión de Administración del Río Uruguay, que es el organismo del Tratado de 1975. Además, en 2005, Néstor y una cantidad, y 22 gobernadores, firmaron el acuerdo de Gualeguaychú, porque acá está la gesta de la comunidad de Gualeguaychú, que hay que mencionarla en su justo punto, y allí se firmó un manual de gestión ambiental. Yo les invito a que vayan a la página de la Secretaría y vean el manual de gestión ambiental que supone para el país federal el acta de Gualeguaychú. En 2006, viendo lo ineficaz, porque se dice, ¿qué hizo el país? Hizo todo lo que tenía que hacer conforme a derecho. En 2006, con apoyo parlamentario y el pedido de la provincia de Entre Ríos y el pedido de la comunidad de Gualeguaychú, Argentina va a la Corte ante la insatisfacción sistemática y el desoír de todos los argumentos planteados por el Uruguay. En ese momento, sí, indudablemente esto era una política de Estado porque no existía el corte en ese momento. Es decir, que Argentina definió esto no por el corte, sino como política de Estado en el marco de una controversia del país hermano. ¿Cuál ha sido la estrategia del Uruguay? En forma previa, realmente lo que trató de hacer fue demorar sistemáticamente todos los planteos de Argentina, no informar debidamente o informar parcialmente, y de alguna manera el encuentro, paradojalmente, de Valle y Kirchner, el mismo día que se hacía ese encuentro prometiendo información, se aprobaba la erradicación de ENCE. Quiere decir que lamentablemente se encontró con un doble discurso de las autoridades del otro país. Posteriormente se creó el grupo técnico de alto nivel que trabajó los temas técnicos, y eso lo presidía Estrada Oyuela, que ahora casualmente está haciendo declaraciones como si él hubiera sido un actor ajeno a todo esto y criticando al gobierno. Y esa comisión que discutía técnicamente algunas cuestiones que Uruguay trató de presentar como una modificación al Tratado del Río Uruguay, terminó en un fracaso por la falta de información de Uruguay. Y la Corte de La Haya dice que
Este accionar de Uruguay fue de mala fe. Esto es inusual que una corte califique la conducta de un país de esta manera. En la cumbre del 2006, entre Tabaré y Kirchner, que se estaba negociando una relocalización, la que la boicoteó era Bosnia, que no aceptó ninguna paralización de las obras. Además, recordemos que tenía Bosnia dos elementos muy importantes gestados en la gestión de Batlle. Era un tratado de inversiones recíprocas parecidos a los del neoliberalismo en Argentina de los 90 y una zona franca que incluye el perímetro de la industria. Es decir, que amparado en esas dos normas legales del Uruguay, realmente dinamitó la posibilidad de un acuerdo. Y finalmente, también se trató a través de la mediación de España de evitar realmente los sistemas controversiales. Por otro lado, hay que señalar que en el marco del derecho internacional hay dos opciones: o la guerra o la discusión ante los organismos internacionales, que en este caso es la Corte de la Haya, que es el organismo de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está haciendo Uruguay hoy? Por un lado, hace un planteo falso: debemos cumplir ambos países el tratado. Argentina no tiene nada que cumplir, el fallo, perdón, de la Corte. Los únicos que tienen que cumplir algo son ellos. Entonces aquí hay una distorsión en el discurso. Ambos tenemos que cumplir lo que dice la Corte, no solamente ellos. Argentina denunció incumplimientos. Este es el primer punto. El segundo punto importante tiene que ver en devaluar el tratado, y ya hablan de un nuevo tratado porque realmente el fallo le resulta sumamente incómodo al Uruguay. Y además, ¿por qué? Porque un país que se jacta por el tema también de las inversiones financieras y demás, de ser escrupuloso en el cumplimiento de los tratados, que lo hayan condenado por 10 violaciones al tratado, realmente es un tema muy central. ¿Cuál es la importancia de lo que ha hecho la Asamblea, además de haber instalado la cuestión ambiental a nivel nacional y como una respuesta local? Primero, el acta de Gualeguaychú, insisto, manual de gestión ambiental para cualquiera, del sector público y privado. Segundo, se pensaba un clúster de pasteras, quedó solamente una, y las otras se van a discutir de una manera distinta. Y realmente quebró la estrategia del clúster del Banco Mundial y de la Corporación Financiera. ¿Qué es lo que se hace por la comunidad desde el gobierno nacional? Y después voy estrictamente al fallo, pero quiero contextualizar todo, si no, siempre tomamos parcelas de una realidad muy compleja, muy diversa y muy rica en matices. El gobierno nacional va a construir un laboratorio de excelencia en el ámbito de Gualeguaychú, va a transferir todos los conocimientos que la Universidad de La Plata y la UBA están generando y los equipamientos a ese laboratorio, y se van a acordar un mecanismo con el sistema científico de La Plata y de la UBA de transferencias para generar posgrados en la zona del NEA y que de alguna manera haya un fortalecimiento concreto de un sistema científico local para ser protagonistas en el análisis de su propia realidad. Y además también vamos a financiar la planta de efluentes de tratamientos industriales de la propia Gualeguaychú. ¿Cuáles son las importancias del fallo, más allá de los agoreros de siempre que critican y ponen la mitad de las cosas, o la famosa patria zocalera, ¿no? Es decir, que la realidad dice una cosa, pero el zócalo de las pantallas dice otra. Claro, que esto 678 lo marca muy bien en esta dialéctica que nos hace sumamente didáctica e ilustrativa. El primer tema es que Uruguay ha elegido a la Corte de las Naciones Unidas como único y sistemático organismo a diferente de su conflicto. Nosotros lo hemos hecho por opción y podemos hacerlo caso a caso. Ellos lo han hecho de manera definitiva y sistemática. Quiere decir que quien eligió como juez, entre comillas, de todos sus conflictos, le ha dado un durísimo golpe jurídico al determinar, como bien precisó Susana Cerruti, 10 violaciones, 10 incumplimientos al acuerdo de 1975. Además, puntualizó dos cosas importantes: la mala fe y la falta de cooperación, que es lo que Argentina siempre alegaba. No nos informan, no nos dicen las cosas, no las dicen a medias. El otro punto